Artemis II marcó un momento muy importante en la historia de la exploración espacial. No fue simplemente otro viaje alrededor de la Luna, ni una repetición moderna de las misiones Apolo. Fue la primera vez en más de 50 años que una tripulación humana volvió a salir del entorno cercano de la Tierra y volvió a internarse en el espacio profundo, algo que durante décadas había quedado en pausa. Durante todo ese tiempo, la humanidad siguió viajando al espacio, pero siempre dentro de una zona relativamente cercana y protegida. La órbita terrestre baja se convirtió en nuestro límite operativo. Ese entorno, aunque exigente, es muy distinto al espacio profundo. Más allá del campo magnético terrestre, la protección desaparece y las condiciones cambian por completo. Artemis II significó dejar atrás esa región segura y volver a enfrentar un tipo de viaje mucho más hostil y complejo. El objetivo de esta misión no era aterrizar en la Luna ni hacer un espectáculo simbólico. La verdadera finalidad era comprobar que todo el sistema funciona con seres humanos a bordo en condiciones reales. Era necesario validar cada componente en conjunto, no por separado. Había que poner a prueba la nave Orión, el cohete Space Launch System y todos los sistemas críticos que permiten mantener con vida a una tripulación. También se debía comprobar la navegación, las comunicaciones y la estabilidad del trayecto en un entorno real. Todo debía funcionar sin margen de improvisación. En otras palabras, Artemis II fue una misión de validación completa. Un ensayo a gran escala de todo lo que será necesario para las próximas etapas del programa. Cada segundo del viaje estaba pensado para confirmar que el sistema es confiable. Y esa validación era absolutamente necesaria, porque enviar una nave sin tripulación no es lo mismo que enviar personas. Cuando hay seres humanos a bordo, cada variable adquiere un nivel de importancia mucho mayor. Ya no se trata solo de que algo funcione, sino de que funcione perfectamente. La temperatura, la presión y el oxígeno dejan de ser simples datos técnicos. También lo hacen la eliminación de dióxido de carbono, la resistencia de los materiales y la precisión de la reentrada. Todo pasa a ser una condición directa para regresar con vida. Por eso Artemis II fue una misión tan observada, aunque no haya sido la más espectacular. Su importancia no estaba en lo visual, sino en lo técnico y en lo estratégico. Era el punto donde la teoría debía enfrentarse con la realidad. Si esta misión funcionaba bien, se abría la puerta a Artemis III y al regreso a la superficie lunar. Si algo importante fallaba, el programa completo debía detenerse para revisar cada detalle. En ese sentido, Artemis II fue el verdadero filtro del plan. También tuvo un componente simbólico muy fuerte que va más allá de lo técnico. Durante mucho tiempo, la Luna fue vista como una meta del pasado, algo que ya había sido conquistado. Artemis II cambió esa percepción de forma silenciosa, pero contundente. La Luna volvió a sentirse cercana, real y alcanzable. Dejó de ser un recuerdo histórico para convertirse otra vez en un destino concreto. Y eso tiene un impacto profundo en la forma en la que la humanidad imagina su futuro. Porque este viaje no trata solo de volver a la Luna, sino de recuperar una capacidad que había quedado dormida. Se trata de volver a aprender a viajar lejos, a operar en entornos hostiles y a sostener misiones complejas en el tiempo. Es un paso necesario para todo lo que viene.
Artemis II no es el final de una historia, sino el inicio de una nueva etapa. Es el puente entre lo que se logró en el pasado y lo que se quiere construir a partir de ahora. Pero esta vez, con una visión distinta, mucho más sostenida. Ya no se trata solo de llegar, plantar una bandera y regresar. Se trata de volver, de permanecer y de construir presencia humana fuera de la Tierra. Y en ese camino, esta misión fue el primer paso real. Pero Artemis II no empezó en el momento del lanzamiento. En realidad, esta misión comenzó mucho antes, cuando surgió la necesidad de retomar algo que había quedado detenido durante décadas. Después de las misiones Apolo, la exploración lunar dejó de ser una prioridad. No porque fuera imposible continuar, sino porque el enfoque cambió. Las inversiones se dirigieron a otros proyectos y el interés por el espacio profundo se fue diluyendo con el tiempo. Poco a poco, la humanidad dejó de mirar a la Luna como un objetivo inmediato. Durante años, incluso décadas, el espacio siguió siendo parte de nuestra actividad tecnológica. Sin embargo, ese vínculo se limitó a la órbita terrestre baja. Se desarrollaron estaciones espaciales, misiones científicas y sistemas de soporte avanzados, pero siempre dentro de un entorno relativamente controlado. Ese entorno, aunque complejo, ofrece cierta estabilidad. La cercanía con la Tierra permite asistencia rápida, comunicación constante y protección frente a varios riesgos. Pero salir de esa zona implica enfrentarse a condiciones completamente distintas. En cuanto una nave se aleja lo suficiente, la protección natural de la Tierra desaparece. La radiación aumenta, las comunicaciones tienen retraso y cualquier error se vuelve mucho más difícil de corregir. Cada decisión empieza a tener un peso crítico. Artemis II representa justamente ese momento de transición, el punto en el que la humanidad deja de operar en un espacio conocido y vuelve a enfrentarse a lo desconocido. Pero esta vez con una diferencia importante. No se parte desde cero. Todo lo que se hizo en esta misión está basado en décadas de aprendizaje acumulado. Cada sistema, cada procedimiento y cada decisión se construyó sobre experiencias anteriores, sobre lo que funcionó, pero también sobre lo que falló. Desde la era Apolo hasta hoy, la ingeniería espacial evolucionó enormemente. Se mejoraron materiales, se perfeccionaron sistemas de navegación y se desarrollaron nuevas formas de gestionar riesgos. Artemis II es el resultado de toda esa evolución. Pero hay algo que no cambió. El espacio profundo sigue siendo un entorno hostil. Sigue siendo un lugar donde no hay margen para errores importantes. Y por eso, cada detalle de esta misión tenía que ser extremadamente preciso. A diferencia del pasado, hoy el objetivo no es solo llegar. El objetivo es sostener. No se busca una misión aislada, sino la construcción de un sistema que permita repetir, mantener y expandir la presencia humana fuera de la Tierra. Eso implica pensar en la exploración de otra manera, no como un evento puntual, sino como un proceso continuo. Un proceso que requiere estabilidad, confiabilidad y una base tecnológica sólida. Y para construir esa base, primero había que validar todo en condiciones reales. Había que comprobar que la nave puede sostener vida durante todo el trayecto, que los sistemas se responden como se espera, que la navegación es precisa incluso a grandes distancias. También era necesario confirmar que el ser humano puede tolerar este tipo de misión, porque más allá de la tecnología,
el factor humano sigue siendo central. El cuerpo y la mente deben adaptarse a un entorno completamente distinto. Cada dato obtenido en Artemis II aporta información clave para el futuro. Información que no se puede simular completamente en la Tierra. Solo se obtiene enfrentando las condiciones reales del espacio profundo. Por eso, esta misión era tan importante, incluso sin aterrizar en la Luna. Porque todo lo que viene después depende directamente de lo que se aprendió en este viaje. Es el paso previo imprescindible para avanzar. Y mientras la nave se alejaba de la Tierra, cada sistema que funcionaba correctamente confirmaba algo fundamental: que el camino hacia la Luna no solo es posible, sino que está nuevamente al alcance. Esa es la verdadera importancia de Artemis II. No lo que se vio desde afuera, sino lo que se comprobó desde adentro. Porque en ese proceso silencioso de validación es donde se construye el futuro de la exploración espacial. Para entender realmente lo que significó Artemis II, hay que mirar con atención cómo está compuesto el sistema que hizo posible este viaje. No se trata de una sola nave o de un solo avance tecnológico, sino de la integración de múltiples sistemas que deben funcionar como uno solo. En el centro de todo está la cápsula Orión, diseñada específicamente para transportar seres humanos más allá de la órbita terrestre. A diferencia de otras naves utilizadas en décadas recientes, Orión fue pensada desde el inicio para misiones de espacio profundo. Esto implica soportar condiciones mucho más extremas: temperaturas variables, exposición a radiación y trayectos mucho más largos sin posibilidad de asistencia inmediata. Todo en Orión está diseñado con ese contexto en mente. Dentro de la cápsula, cada elemento cumple una función crítica. El sistema de soporte vital regula el oxígeno, elimina dióxido de carbono y mantiene condiciones habitables durante todo el viaje. No hay margen para fallas, porque no existe una alternativa rápida en caso de problema. También se controlan factores como la humedad, la temperatura y la presión interna. Son variables que en la Tierra parecen simples, pero en el espacio determinan directamente la supervivencia de la tripulación. Todo debe mantenerse dentro de parámetros muy precisos. Pero Orión no opera sola. Para salir de la Tierra y alcanzar la velocidad necesaria, se utilizó el Space Launch System, el cohete más potente desarrollado por la NASA en la actualidad. Su función es colocar la cápsula en trayectoria hacia la Luna. Este sistema de lanzamiento es fundamental porque define la capacidad de transportar carga y tripulación a grandes distancias. Sin una potencia suficiente, simplemente no es posible escapar del campo gravitatorio terrestre con la masa necesaria para una misión tripulada. Una vez en el espacio, el rol del cohete termina y comienza la fase más delicada. La navegación en espacio profundo no es directa ni simple. Requiere ajustes constantes, cálculos precisos y una coordinación exacta entre la nave y los sistemas de control en la Tierra. La comunicación, por ejemplo, no es instantánea como en la órbita baja. A medida que la nave se aleja, el tiempo de retraso en las señales aumenta. Esto obliga a que muchas decisiones deban tomarse de manera autónoma dentro de la propia nave. Ese cambio es clave. En el espacio profundo, la tripulación no puede depender completamente de instrucciones en tiempo real desde la Tierra. Debe operar con mayor independencia, lo que exige sistemas confiables y entrenamiento avanzado. Además de la navegación y el soporte vital,
hay otro sistema crítico que muchas veces pasa desapercibido: el control térmico. En el espacio, una nave puede enfrentar calor extremo al exponerse al sol y frío extremo en la sombra. Mantener un equilibrio es esencial. Cada uno de estos sistemas fue probado durante Artemis II en condiciones reales, no como simulación, sino como experiencia directa. Eso es lo que le da valor a la misión, porque los datos obtenidos reflejan el comportamiento real del sistema completo. En conjunto, Orión y el Space Launch System representan una nueva generación de tecnología espacial. No buscan solo repetir lo que se hizo en el pasado, sino mejorar la capacidad de operar en misiones sostenidas en el tiempo. Y ese es el punto central. No se trata de llegar una vez, sino de poder hacerlo de forma repetida y confiable. Artemis II fue la primera prueba real de que este sistema puede cumplir con ese objetivo. Cada parte del viaje aportó información. Cada sistema validado acerca un poco más la posibilidad de establecer una presencia humana continua fuera de la Tierra. Y todo comienza con que estas piezas funcionen juntas de manera perfecta. Una vez que el sistema completo está en funcionamiento, comienza una de las fases más exigentes de toda la misión: el viaje hacia la Luna. A simple vista, puede parecer un trayecto directo, pero en realidad es un proceso mucho más preciso y controlado de lo que se suele imaginar. La nave no apunta simplemente hacia la Luna y avanza en línea recta. Cada movimiento está calculado con extrema precisión, teniendo en cuenta la gravedad de la Tierra, la Luna y otros factores que influyen en la trayectoria. Es un equilibrio constante entre velocidad, dirección y consumo de energía. Después del lanzamiento, la cápsula entra primero en una órbita alrededor de la Tierra. Desde allí, se realiza una maniobra clave que define todo el viaje: la inyección translunar. Este es el momento en el que la nave adquiere la velocidad necesaria para abandonar la órbita terrestre y dirigirse hacia la Luna. Esa maniobra debe ejecutarse con una precisión absoluta. Un pequeño error en el ángulo o en la velocidad puede alterar completamente la trayectoria. En el espacio profundo, las correcciones son posibles, pero cada ajuste consume recursos y reduce los márgenes de seguridad. A medida que la nave se aleja, la distancia con la Tierra empieza a hacerse evidente. Lo que al principio parece un cambio gradual, con el tiempo se convierte en una separación significativa. La Tierra comienza a reducirse visualmente, y con eso también cambia la percepción del entorno. Este aspecto, aunque parezca secundario, tiene un impacto real en la experiencia de la tripulación. No se trata solo de datos técnicos. Hay una dimensión psicológica en alejarse de todo lo conocido, de ver cómo el planeta se transforma en un punto distante. Mientras tanto, los sistemas de navegación continúan ajustando la trayectoria. Se realizan pequeñas correcciones para asegurar que la nave siga el camino previsto. Estas maniobras son parte normal del viaje y permiten mantener la precisión necesaria para el sobrevuelo lunar. Las comunicaciones también evolucionan durante esta fase. A medida que la distancia aumenta, el tiempo que tarda una señal en viajar entre la nave y la Tierra se vuelve más notable. Esto obliga a adaptar la forma en la que se gestionan las operaciones. La tripulación comienza a asumir un rol más activo en la toma de decisiones. Aunque sigue existiendo contacto con la Tierra, no todo puede resolverse en tiempo real. Este cambio es fundamental para futuras misiones más lejanas.
Otro factor importante durante el viaje es la exposición continua al entorno espacial. La radiación, por ejemplo, ya no está parcialmente bloqueada por el campo magnético terrestre. Esto convierte a la nave en la única barrera entre la tripulación y ese entorno. Por eso, durante Artemis II se registraron datos constantes sobre la exposición a radiación. Estos datos son esenciales para entender cuánto tiempo puede permanecer una tripulación en este tipo de misión sin riesgos elevados. Además, el cuerpo humano comienza a adaptarse a la microgravedad. Aunque este fenómeno ya fue estudiado en la órbita terrestre, en el espacio profundo se presenta en un contexto distinto. No hay posibilidad de regreso inmediato, y eso cambia la forma en la que se interpreta cada efecto. El viaje hacia la Luna, entonces, no es solo un desplazamiento físico, es una fase de prueba continua. Cada sistema, cada reacción del cuerpo humano y cada ajuste en la trayectoria aportan información clave. Y todo esto ocurre en silencio, en un entorno donde no hay referencias visuales claras más allá de los cuerpos celestes. Es un tipo de navegación que depende completamente de cálculos, instrumentos y coordinación. Cuando la nave finalmente se acerca a la Luna, todo lo que ocurrió durante el trayecto se pone a prueba. La precisión acumulada en cada etapa define si el sobrevuelo se realizará de la manera esperada. En ese punto, la misión entra en una nueva fase. Pero todo lo que ocurre después depende directamente de este viaje inicial. Porque es aquí donde realmente se confirma si el sistema puede operar en condiciones reales de espacio profundo. Cuando la nave alcanza las proximidades de la Luna, comienza una de las etapas más delicadas de toda la misión. No se trata simplemente de pasar cerca y observar. El sobrevuelo lunar exige una precisión extrema en la trayectoria y en la velocidad. La Luna no es solo un destino visual. Es un cuerpo con gravedad propia, capaz de modificar el recorrido de la nave de manera significativa. Por eso, cada cálculo realizado durante el viaje se pone a prueba en este punto. La maniobra de sobrevuelo consiste en utilizar la gravedad lunar a favor. La nave se acerca siguiendo una trayectoria diseñada para rodear la Luna y al mismo tiempo aprovechar su atracción para redirigirse de regreso hacia la Tierra. Este tipo de maniobra se conoce como asistencia gravitatoria. Permite cambiar la dirección y la velocidad sin gastar grandes cantidades de combustible. Es una técnica fundamental en la navegación espacial de larga distancia. Pero para que funcione correctamente, la precisión debe ser casi perfecta. Un error mínimo en el ángulo de entrada puede generar una desviación significativa. Eso podría alejar a la nave de la trayectoria de retorno o exigir correcciones complejas. Durante Artemis II, esta fase fue monitoreada de forma constante. Tanto la tripulación como los sistemas en la Tierra seguían cada parámetro en tiempo real. Cada ajuste, por pequeño que fuera, tenía un impacto directo en el resultado final. Además del aspecto técnico, el sobrevuelo lunar tiene un valor único desde el punto de vista humano. Es el momento en el que la tripulación observa la Luna desde una perspectiva que muy pocos han experimentado. La cara visible, conocida desde la Tierra, da paso a regiones que no pueden verse desde nuestro planeta. La llamada cara oculta de la Luna aparece ante los ojos de la tripulación
como un paisaje completamente distinto. Esa diferencia no es solo visual, también representa un cambio simbólico. Estar en esa posición implica haber alcanzado una distancia que nos coloca literalmente fuera del lado conocido de nuestro propio entorno. Mientras la nave rodea la Luna, los sistemas continúan trabajando sin pausa. La navegación debe ajustarse constantemente para mantener la trayectoria prevista. La comunicación, aunque con retraso, sigue siendo un componente esencial. En este punto, la autonomía de la tripulación cobra aún más importancia. Las decisiones deben tomarse con información precisa, pero sin depender de respuestas inmediatas desde la Tierra. Esto forma parte del entrenamiento para misiones futuras. Otro aspecto crítico es el control térmico. La proximidad a la Luna y la exposición variable al Sol generan cambios de temperatura que deben ser compensados por los sistemas de la nave. Mantener condiciones estables es esencial. Durante el sobrevuelo, también se recopilan datos científicos. Mediciones de radiación, comportamiento de los sistemas y respuesta del cuerpo humano en esta fase del viaje. Todo se registra para su análisis posterior. Este momento de la misión es breve en términos relativos, pero extremadamente significativo. Es el punto en el que la nave alcanza su máxima distancia respecto a la Tierra antes de iniciar el regreso. A partir de aquí, el recorrido cambia de dirección. La gravedad lunar ya no actúa como obstáculo, sino como impulso. La nave comienza a alejarse de la Luna y a dirigirse nuevamente hacia nuestro planeta. Todo lo que se hizo hasta este momento define si el regreso será estable y controlado. Porque, como se sabe en la exploración espacial, alcanzar el destino es solo una parte del desafío. El verdadero objetivo siempre incluye el retorno. Y en ese retorno, cada detalle vuelve a ponerse a prueba una vez más. Una vez completado el sobrevuelo lunar, la misión entra en una fase igual de importante, pero muchas veces menos visible: el regreso hacia la Tierra. Aunque pueda parecer una simple vuelta, en realidad es un proceso que requiere la misma precisión y control que el viaje de ida. En este punto, la nave ya no depende de grandes maniobras iniciales. La trayectoria de regreso está definida principalmente por todo lo que se hizo antes. Cada cálculo, cada ajuste y cada decisión tomada durante el acercamiento a la Luna influyen directamente en este momento. La gravedad lunar actúa como un impulso que redirige la nave hacia la Tierra. Pero ese impulso debe haber sido aprovechado correctamente. Si la trayectoria no es la adecuada, el retorno puede desviarse, obligando a realizar correcciones adicionales. Durante el regreso, los sistemas de navegación continúan trabajando de forma constante. Se realizan pequeños ajustes para asegurar que la cápsula mantenga el camino previsto. Estos cambios son sutiles, pero fundamentales para garantizar una reentrada precisa. Las comunicaciones siguen siendo un elemento clave, aunque con el mismo retraso que en la fase de ida. A medida que la nave se acerca nuevamente a la Tierra, ese retraso comienza a reducirse, lo que facilita la coordinación con los equipos en tierra. En paralelo, el estado de la tripulación se monitorea de manera continua. Después de varios días en microgravedad, el cuerpo humano experimenta cambios que deben ser observados con atención. La adaptación al entorno espacial no es inmediata ni uniforme. Los músculos, el equilibrio y la percepción espacial se ven afectados. Aunque estos efectos ya fueron estudiados en otras misiones, cada nuevo viaje aporta información adicional.
especialmente cuando se trata de una misión fuera de la órbita terrestre. También se continúa registrando la exposición a la radiación. Este dato es fundamental para futuras misiones de mayor duración. Permite establecer límites, diseñar protecciones más eficientes y planificar tiempos seguros de permanencia en el espacio profundo. A medida que la nave se aproxima a la Tierra, comienza la preparación para una de las fases más críticas de toda la misión: la reentrada. Este es el momento en el que todo el sistema debe funcionar de manera perfecta. La cápsula deberá ingresar a la atmósfera terrestre a una velocidad extremadamente alta. Esta velocidad es necesaria para regresar desde la distancia lunar, pero al mismo tiempo genera condiciones extremas que deben ser controladas con precisión. El ángulo de entrada es uno de los factores más importantes. Si es demasiado pronunciado, la cápsula puede sufrir daños estructurales severos. Si es demasiado suave, existe el riesgo de que rebote en la atmósfera y no logre descender correctamente. Por eso, durante toda la fase de regreso, se realizan cálculos constantes para asegurar que ese ángulo sea el adecuado. Es un equilibrio delicado que depende de todo el recorrido previo. Mientras tanto, la tripulación se prepara para las fuerzas que experimentará durante el descenso. Después de días en microgravedad, el cuerpo debe volver a adaptarse rápidamente a condiciones de alta aceleración. Este contraste es uno de los momentos más exigentes a nivel físico. El cuerpo pasa de un entorno sin peso a uno donde la gravedad se siente de forma intensa en pocos minutos. Es una transición que requiere preparación y control. El regreso no es simplemente una conclusión, es una prueba final. Todo lo que se diseñó, todo lo que se validó y todo lo que se aprendió se pone a prueba en este último tramo. Y es en este punto donde se define el éxito completo de la misión. Porque en la exploración espacial no alcanza con llegar. El verdadero objetivo siempre incluye volver de manera segura. La reentrada a la Tierra es, sin duda, uno de los momentos más críticos de toda la misión. No importa cuán perfecto haya sido el viaje hasta ese punto. Todo puede depender de lo que ocurra en esos últimos minutos. Cuando la cápsula comienza a ingresar en la atmósfera, lo hace a una velocidad extremadamente alta. Esa velocidad es necesaria para regresar desde la distancia lunar, pero genera un fenómeno inevitable: la fricción con el aire. Esa fricción produce temperaturas que pueden superar varios miles de grados en la superficie de la nave. Es un entorno que ningún material convencional podría soportar sin protección específica. Por eso, uno de los elementos más importantes de la cápsula es su escudo térmico. Este componente está diseñado para absorber y disipar el calor generado durante la reentrada, protegiendo el interior donde se encuentra la tripulación. En el caso de la cápsula Orion, el escudo térmico es una de las piezas más avanzadas de toda la misión. Está compuesto por materiales que se degradan de forma controlada, liberando calor mientras se consumen. Este proceso, conocido como ablación, permite que la temperatura interna de la cápsula se mantenga dentro de niveles seguros. Sin este sistema, la reentrada sería simplemente imposible. Pero el escudo térmico no es el único factor en juego. El ángulo de entrada, como se mencionó antes, es determinante. La cápsula debe ingresar en la atmósfera siguiendo una trayectoria muy específica. Si el ángulo es demasiado pronunciado, la fricción será excesiva
y puede comprometer la estructura de la nave. Si es demasiado bajo, la cápsula puede rebotar en la atmósfera y perder la oportunidad de descender correctamente. Para evitar estos escenarios, todo el sistema de navegación trabaja con máxima precisión durante esta fase. Los cálculos realizados desde el inicio del viaje se reflejan en este punto. A medida que la cápsula desciende, comienza a reducir su velocidad de manera progresiva. La resistencia del aire actúa como un freno natural, pero debe ser gestionada cuidadosamente para no generar tensiones excesivas. Durante este proceso, la comunicación con la Tierra puede interrumpirse temporalmente. Esto ocurre debido a la formación de plasma alrededor de la cápsula, que bloquea las señales de radio. Este momento, conocido como apagón de comunicaciones, es completamente esperado. Sin embargo, representa unos minutos en los que la cápsula debe operar de forma completamente autónoma. La tripulación no puede recibir instrucciones en tiempo real. Todo depende de que los sistemas funcionen exactamente como fueron diseñados. Es una prueba de confianza total en la ingeniería. A medida que la velocidad disminuye, se despliegan los paracaídas. Este sistema permite reducir aún más la velocidad antes del impacto con el agua, que es la forma habitual de aterrizaje en este tipo de misiones. El despliegue de los paracaídas también debe realizarse en el momento justo. Demasiado temprano o demasiado tarde puede afectar la estabilidad de la cápsula durante el descenso final. Finalmente, la cápsula entra en contacto con el océano. Este es el primer punto en el que la misión puede considerarse completa desde el punto de vista operativo. Pero incluso después del amerizaje, el proceso continúa. Equipos de recuperación se acercan para asegurar la cápsula y asistir a la tripulación en su salida. Todo está planificado para que esta etapa sea rápida y segura. La reentrada, entonces, no es solo el final del viaje. Es la prueba definitiva de todo el sistema. Es el momento en el que se confirma si la misión fue realmente exitosa. Y en el caso de Artemis II, esta fase fue clave, porque validar la capacidad de regresar de forma segura es lo que permite avanzar hacia misiones aún más ambiciosas. Una vez que la cápsula ameriza en el océano, la misión entra en su fase final. Pero eso no significa que todo haya terminado. Este momento marca el cierre operativo del vuelo, pero también el inicio de una etapa igual de importante: la evaluación de todo lo ocurrido. El amerizaje está cuidadosamente planificado para realizarse en una zona específica, donde los equipos de recuperación ya están posicionados. Estos equipos se encargan de asegurar la cápsula, estabilizarla y preparar la salida de la tripulación en condiciones controladas. Aunque desde afuera pueda parecer una maniobra simple, este proceso también requiere precisión. La cápsula debe mantenerse en una posición adecuada en el agua, evitando giros o inclinaciones que puedan complicar la evacuación de los astronautas. Una vez asegurada, se inicia la apertura de la escotilla y el contacto directo con la tripulación. Este es el primer momento en el que los astronautas vuelven a interactuar físicamente con el entorno terrestre después de varios días en el espacio. El cuerpo humano necesita adaptarse nuevamente a la gravedad. Después de permanecer en microgravedad, incluso movimientos simples pueden resultar exigentes. Por eso, la asistencia en este momento es fundamental para evitar descompensaciones. Los astronautas son retirados de la cápsula de manera progresiva y bajo supervisión médica. Se realizan controles iniciales para evaluar su estado físico, su respuesta neurológica
y su capacidad de adaptación inmediata. Mientras tanto, la cápsula también es objeto de análisis. Cada parte del sistema es revisada para identificar cómo respondió durante la misión. El escudo térmico, los sistemas internos y la estructura general son inspeccionados en detalle. Este análisis no se limita a verificar que todo haya funcionado. Se busca entender exactamente cómo funcionó cada componente, qué márgenes tuvo, qué desgaste presentó y qué mejoras pueden implementarse en futuras misiones. Los datos registrados durante el vuelo se combinan con estas observaciones físicas. Esto permite construir un panorama completo del comportamiento del sistema en condiciones reales, algo que no puede lograrse únicamente con simulaciones. Cada sensor, cada medición y cada registro aporta información valiosa. Desde la exposición a radiación hasta el rendimiento de los sistemas de soporte vital, todo es analizado con precisión. También se estudia el comportamiento de la tripulación, no solo desde el punto de vista físico, sino también psicológico. La experiencia de estar en el espacio profundo tiene efectos que deben ser comprendidos en detalle. Estos datos son fundamentales para planificar misiones futuras. Permiten ajustar protocolos, mejorar entrenamientos y diseñar sistemas más eficientes. Artemis II, en este sentido, funciona como una base de conocimiento. Nada de lo que ocurrió en esta misión se pierde. Todo se transforma en información que alimenta el siguiente paso del programa. Y ese siguiente paso es mucho más ambicioso. Porque después de validar que el sistema funciona, el objetivo cambia. Ya no se trata solo de viajar alrededor de la Luna, sino de regresar a su superficie, de establecer una presencia humana real. Y para que eso sea posible, cada detalle debe estar perfectamente comprendido. Cada error potencial debe ser identificado y corregido. Cada sistema debe evolucionar a partir de lo aprendido. Artemis II no termina cuando la cápsula toca el agua. En realidad, en ese momento empieza su impacto más importante. Porque es ahí donde todo lo vivido se convierte en conocimiento. Y ese conocimiento es el que hace posible avanzar. Es lo que transforma una misión puntual en un paso real hacia el futuro de la exploración espacial. Más allá del éxito operativo de la misión, uno de los aspectos más importantes de Artemis II fue la cantidad de información que se obtuvo durante todo el viaje. Cada fase aportó datos clave que ahora permiten entender mejor cómo se comporta un sistema tripulado en el espacio profundo. Uno de los factores más relevantes fue la exposición a la radiación. A diferencia de la órbita terrestre baja, donde el campo magnético de la Tierra ofrece cierta protección, en el espacio profundo, esa defensa desaparece casi por completo. Esto significa que la tripulación estuvo expuesta a niveles de radiación más elevados durante toda la misión. Medir ese impacto en condiciones reales era fundamental para planificar futuras misiones, especialmente aquellas que impliquen estancias más prolongadas. Los datos obtenidos permiten estimar con mayor precisión cuánto tiempo puede permanecer una tripulación en este entorno sin superar límites seguros. También ayudan a diseñar mejores sistemas de protección dentro de las naves. Otro punto clave fue el comportamiento del cuerpo humano en este contexto. Aunque ya existen estudios sobre microgravedad, la diferencia con una misión de espacio profundo es significativa. No hay retorno inmediato ni asistencia rápida. Durante Artemis II se monitorearon variables como la circulación, la masa muscular, el equilibrio y la respuesta neurológica. Estos datos permiten ajustar entrenamientos y mejorar la preparación de futuras tripulaciones. Además, se analizaron los ritmos biológicos.
En el espacio, la ausencia de ciclos naturales de día y noche afecta al descanso y la percepción del tiempo. Comprender estos efectos es esencial para misiones más largas. También se obtuvieron datos sobre el funcionamiento de los sistemas de soporte vital en condiciones reales. Mantener un ambiente estable dentro de la nave durante todo el viaje es uno de los desafíos más complejos. La regulación del oxígeno, la eliminación de dióxido de carbono y el control de la humedad deben mantenerse dentro de parámetros muy precisos. Cualquier desviación puede generar problemas para la tripulación. En Artemis II, estos sistemas fueron puestos a prueba de manera continua. Su rendimiento real permite validar su confiabilidad y detectar posibles mejoras para el futuro. La navegación también aportó información crítica. Operar en el espacio profundo implica trabajar con distancias mayores y con menor capacidad de corrección inmediata. Esto exige una precisión mucho más alta. Cada ajuste realizado durante la misión fue registrado y analizado. Esto permite optimizar las trayectorias futuras y reducir el consumo de recursos en misiones posteriores. Otro aspecto importante fue la comunicación. El retraso en la transmisión de señales obligó a modificar la dinámica de trabajo entre la nave y la Tierra. Esto es clave para misiones más lejanas, como las que apuntan a Marte. La necesidad de mayor autonomía por parte de la tripulación es una de las conclusiones más claras. Los sistemas deben permitir operar de manera eficiente, incluso sin comunicación constante. Todos estos datos, considerados en conjunto, forman una base de conocimiento fundamental. No se trata de resultados aislados, sino de una visión integral del funcionamiento de una misión tripulada en espacio profundo. Y esa base es la que permite avanzar con mayor seguridad hacia el siguiente paso. Porque entender cómo se comporta cada elemento en condiciones reales es lo que hace posible reducir riesgos. Artemis II, en este sentido, no solo cumplió su objetivo, sino que generó el conocimiento necesario para transformar el futuro de la exploración espacial. Toda la información obtenida durante Artemis II no queda aislada ni se analiza de forma individual. Cada dato se integra dentro de un sistema mucho más amplio de evaluación, donde se cruzan resultados técnicos, fisiológicos y operativos para entender el rendimiento completo de la misión. Este enfoque permite detectar no solo fallas evidentes, sino también pequeñas variaciones que, en una misión más larga, podrían convertirse en problemas mayores. En el espacio profundo, los márgenes son reducidos y la anticipación es clave para la seguridad. Uno de los aprendizajes más importantes es la validación de los límites reales del sistema. No se trata solo de saber si algo funciona, sino de entender hasta qué punto puede sostenerse sin comprometer la misión o la integridad de la tripulación. En este sentido, Artemis II permitió observar el comportamiento de los sistemas bajo condiciones continuas de exigencia. Esto incluye el desgaste de materiales, la eficiencia energética y la estabilidad general de la nave durante todo el trayecto. También se analizaron los tiempos de respuesta ante situaciones simuladas dentro de la misión. La capacidad de reacción de la tripulación, combinada con la autonomía de los sistemas, es fundamental para resolver eventos inesperados. Este tipo de pruebas no siempre son visibles desde afuera, pero forman una parte esencial del proceso. Son escenarios diseñados para evaluar la resiliencia del sistema y la preparación de quienes lo operan. Otro punto relevante es la gestión de recursos. En una misión de espacio profundo,
Cada elemento disponible tiene un valor crítico. El consumo de oxígeno, agua, energía y combustible debe ser cuidadosamente controlado. Los datos obtenidos permiten optimizar estos consumos y planificar con mayor precisión futuras misiones. Esto no solo mejora la eficiencia, sino que también amplía las posibilidades de duración y alcance. Además, se evaluó la interacción entre la tripulación y los sistemas automatizados. El equilibrio entre control humano y automatización es uno de los desafíos más importantes en la exploración espacial moderna. Un sistema completamente automatizado puede ser eficiente, pero la intervención humana sigue siendo esencial en situaciones complejas. Artemis II ayudó a definir mejor ese equilibrio en condiciones reales. La experiencia también permitió ajustar protocolos de comunicación interna y toma de decisiones. En entornos donde el tiempo de respuesta desde la Tierra es limitado, estos protocolos se vuelven determinantes. Cada procedimiento fue registrado, analizado y comparado con lo previsto en las simulaciones. Esto permite identificar diferencias y mejorar la preparación para futuras misiones tripuladas. Todo este proceso de análisis no ocurre de manera inmediata. Requiere tiempo, revisión detallada y múltiples etapas de validación. Sin embargo, cada resultado aporta claridad sobre el siguiente paso. Y ese siguiente paso ya no es una prueba. Es una misión con objetivos mucho más concretos. Una misión que busca llevar nuevamente a seres humanos a la superficie lunar. Por eso, Artemis II no solo se mide por lo que logró durante el vuelo, se mide por todo lo que permite hacer a partir de ahora. Es una base sólida sobre la que se construye el futuro. Cada aprendizaje reduce incertidumbre. Cada validación aumenta la confianza. Y en conjunto, todo esto acerca un poco más la posibilidad de una presencia humana sostenida fuera de la Tierra. Con toda la información procesada después de Artemis II, el programa entra en una etapa distinta. Ya no se trata de comprobar si el sistema funciona, sino de preparar el siguiente paso con un nivel de confianza mucho mayor. Ese paso tiene un nombre claro: Artemis III. A diferencia de la misión anterior, Artemis III no será un ensayo. Será el intento real de devolver seres humanos a la superficie de la Luna después de más de medio siglo. Esto implica pasar de la validación a la ejecución, con todo lo que eso conlleva. Pero ese salto no sería posible sin lo aprendido en Artemis II. Cada sistema validado, cada dato obtenido y cada comportamiento observado ahora forma parte de la base sobre la cual se construye la próxima misión. Nada se improvisa en esta etapa. Uno de los cambios más importantes es la incorporación de un sistema de descenso lunar. Mientras que Artemis II se limitó a orbitar la Luna, Artemis III buscará completar el ciclo completo: llegar, descender y volver a despegar desde la superficie. Para lograrlo, la misión incorporará nuevas tecnologías y nuevos actores dentro del programa. Entre ellos, un rol clave lo tendrá SpaceX, que desarrolla un sistema de aterrizaje basado en una arquitectura completamente distinta a la utilizada en las misiones Apolo. Este sistema no solo deberá llevar astronautas a la superficie, sino también permitir operaciones más prolongadas. La idea ya no es una visita breve, sino empezar a construir una presencia más estable en el entorno lunar. Aquí es donde Artemis II cobra aún más valor, porque todo lo relacionado con el viaje de ida y vuelta, la navegación, la exposición a radiación
y la supervivencia en espacio profundo ya fue validado. Eso permite concentrarse ahora en la superficie. Sin embargo, el desafío sigue siendo enorme. Descender en la Luna implica enfrentar condiciones específicas como la falta de atmósfera, la baja gravedad y un terreno irregular. Cada uno de estos factores requiere soluciones técnicas precisas. Además, el margen de error sigue siendo mínimo. Un fallo en el descenso o en el despegue desde la superficie puede comprometer toda la misión. Por eso, cada componente debe funcionar de manera perfectamente coordinada. Otro punto clave es la duración de la misión. Artemis 3 buscará extender el tiempo de permanencia en la Luna en comparación con las misiones del pasado. Esto implica llevar más recursos y gestionar mejor cada sistema. La logística también se vuelve más compleja. No se trata solo de llevar personas, sino de transportar equipos, herramientas y posiblemente módulos que permitan operar en la superficie de manera más eficiente. En este contexto, la Luna deja de ser solo un destino y pasa a ser un entorno de trabajo. Un lugar donde se pueden realizar experimentos, probar tecnologías y prepararse para misiones aún más lejanas. Y ese es el objetivo final que empieza a tomar forma. La Luna como paso previo hacia Marte. Un entorno cercano donde se pueden validar sistemas en condiciones reales antes de enfrentar un viaje mucho más largo. Artemis 2, entonces, no solo valida el presente, sino que habilita el futuro. Permite pasar de la teoría a la acción con una base mucho más sólida y confiable. Cada avance logrado reduce la incertidumbre y acerca la posibilidad de una exploración sostenida. Ya no se trata de una misión aislada, sino de un proceso continuo que busca expandir la presencia humana más allá de la Tierra. Y en ese proceso, Artemis 3 será el primer gran salto. Pero ese salto solo es posible porque Artemis 2 confirmó que el camino sigue siendo viable. A medida que el programa avanza hacia Artemis 3, también empieza a tomar forma una idea más ambiciosa. No se trata solo de llegar a la superficie lunar y regresar, sino de construir una presencia que pueda sostenerse en el tiempo. Ese es el verdadero cambio de enfoque. En las misiones Apolo, cada viaje era un evento aislado. Se llegaba, se realizaban algunas actividades y se regresaba a la Tierra. No existía una intención real de permanecer. Hoy, esa lógica está cambiando de manera profunda. El nuevo objetivo es transformar la Luna en una plataforma de operaciones. Un lugar donde se puedan realizar misiones de forma repetida, con infraestructura que permita trabajar, investigar y preparar futuras expediciones más complejas. Para lograrlo, se están desarrollando conceptos de hábitats lunares. Estos módulos permitirían a los astronautas permanecer más tiempo en la superficie, protegidos de la radiación y de las variaciones extremas de temperatura. La radiación es uno de los principales desafíos en la superficie lunar. Sin una atmósfera que actúe como escudo, los astronautas están expuestos a niveles elevados de radiación solar y cósmica. Esto requiere soluciones de protección más avanzadas. Algunas propuestas incluyen el uso del propio suelo lunar como barrera. Cubrir estructuras con regolito podría reducir significativamente la exposición. Este tipo de ideas forman parte de la planificación a largo plazo. Otro aspecto fundamental es la energía. En la Luna,
La generación y almacenamiento de energía deben adaptarse a ciclos de luz y oscuridad que duran varios días terrestres. Esto implica desarrollar sistemas más robustos y eficientes. También se está considerando el uso de recursos locales. La posibilidad de extraer agua del hielo lunar o utilizar materiales de la superficie para construcción podría reducir la dependencia de envíos desde la Tierra. Este enfoque, conocido como utilización de recursos in situ, es clave para cualquier intento de permanencia prolongada. Permite reducir costos y aumentar la autonomía de las misiones. La logística en este contexto se vuelve mucho más compleja. No se trata solo de enviar una misión, sino de sostener una cadena continua de operaciones. Cada elemento debe integrarse dentro de un sistema más amplio. Y todo esto comienza a ser posible gracias a lo validado en Artemis II. Porque antes de pensar en habitar la Luna, era necesario confirmar que se puede viajar hasta allí de forma segura y controlada. Esa validación ya está hecha. Ahora el desafío es escalar. Llevar esa capacidad a un nivel superior, donde la exploración se transforme en presencia constante. Este cambio también tiene implicancias a nivel global. Diferentes agencias espaciales y empresas privadas están participando en este proceso. La exploración lunar ya no es un esfuerzo aislado de un solo país. Se está formando una nueva etapa de cooperación y competencia al mismo tiempo. Un entorno donde múltiples actores contribuyen al desarrollo de tecnologías y capacidades. La Luna, en este sentido, vuelve a ocupar un lugar central. Pero ya no como un símbolo, sino como un espacio de desarrollo real. Un paso intermedio antes de avanzar hacia destinos más lejanos. Y ese destino final sigue siendo el mismo: Marte. Todo lo que se está construyendo ahora tiene como objetivo preparar ese viaje. Un viaje que será mucho más largo, más complejo y más exigente. Artemis II fue el primer paso concreto en esa dirección. No el más visible, pero sí uno de los más importantes. Porque permitió confirmar que la base sobre la que se construye todo esto es sólida. Con Artemis II ya completada y el camino hacia Artemis III en marcha, empieza a definirse con mayor claridad el verdadero propósito de todo este programa. La Luna no es el destino final. Es una etapa intermedia dentro de un objetivo mucho más grande. Ese objetivo es Marte, un planeta que, a diferencia de la Luna, implica un viaje mucho más largo y complejo. Mientras que llegar a la Luna toma apenas unos días, una misión a Marte puede durar varios meses en cada dirección. Esa diferencia cambia completamente las reglas, no solo en términos de distancia, sino también en lo que respecta a autonomía, recursos y resistencia humana. Todo lo que se haga en la Luna sirve como preparación para ese desafío. Artemis II permitió validar algo fundamental: que el ser humano puede volver a operar en el espacio profundo después de décadas. Esa confirmación es el primer paso para pensar en misiones de mayor duración. Pero viajar a Marte implica enfrentar condiciones mucho más exigentes. La exposición a la radiación será mayor, el aislamiento será más prolongado y la posibilidad de retorno inmediato simplemente no existirá. Por eso, cada dato obtenido en Artemis II tiene un valor estratégico. Permite entender cómo responde el cuerpo humano en trayectos fuera de la protección terrestre. Y eso es clave para planificar misiones más largas. También se validaron sistemas que deberán evolucionar para soportar viajes más extensos. El soporte vital, la gestión de recursos y la autonomía operativa son áreas que deberán desarrollarse aún más. En una misión a Marte,
La tripulación deberá ser capaz de resolver problemas sin depender de asistencia inmediata desde la Tierra. El tiempo de comunicación puede superar varios minutos, lo que cambia completamente la dinámica de operación. Este nivel de autonomía ya empezó a ensayarse en Artemis II. No de forma total, pero sí como un primer paso hacia esa independencia operativa que será imprescindible en el futuro. Otro factor clave es la duración del viaje. Pasar meses en microgravedad tiene efectos acumulativos sobre el cuerpo humano. Por eso, comprender estos efectos desde ahora permite diseñar mejores estrategias de mitigación. Además, el aspecto psicológico cobra una importancia aún mayor. El aislamiento, la distancia y la falta de contacto directo con la Tierra pueden afectar la estabilidad emocional de la tripulación. Estos factores no pueden resolverse únicamente con tecnología. Requieren preparación, selección adecuada de tripulación y protocolos específicos para mantener el bienestar durante todo el viaje. La Luna, en este contexto, funciona como un laboratorio. Un lugar donde se pueden probar sistemas, estudiar comportamientos y ajustar estrategias antes de dar el siguiente gran paso. Artemis II fue el inicio de ese proceso. No porque haya resuelto todos los problemas, sino porque permitió empezar a trabajar sobre datos reales en lugar de simulaciones. Y esa diferencia es fundamental, porque en la exploración espacial, la distancia entre la teoría y la práctica puede ser enorme. Cada misión real reduce esa brecha y aporta claridad. A medida que se acumulan resultados, el objetivo de llegar a Marte deja de ser una idea lejana. Empieza a transformarse en un plan concreto, con pasos definidos y progresivos. Y todo ese proceso, en gran parte, comienza aquí, con una misión que, en apariencia, solo rodeó la Luna, pero que en realidad abrió la puerta a algo mucho más grande. A medida que se proyecta el viaje hacia Marte, también se vuelve evidente que no se trata solo de una cuestión tecnológica. Hay un componente humano que es igual de importante y que muchas veces es más difícil de medir y de preparar. En misiones como Artemis II, la duración es relativamente corta en comparación con lo que implicaría un viaje interplanetario. Sin embargo, incluso en ese tiempo limitado, ya comienzan a observarse cambios en el cuerpo y en la mente. La microgravedad afecta la musculatura, el equilibrio y la percepción del propio cuerpo. Aunque estos efectos pueden revertirse al regresar a la Tierra, su acumulación en misiones más largas representa un desafío significativo. También hay cambios en el sistema circulatorio y en la distribución de fluidos dentro del cuerpo. Estos ajustes que el organismo realiza para adaptarse deben ser comprendidos con precisión para evitar complicaciones en el futuro. Desde el punto de vista psicológico, la experiencia es igualmente exigente. Estar lejos de la Tierra, sin contacto directo y con un entorno completamente distinto, genera una presión que no puede ignorarse. En Artemis II, la tripulación pudo experimentar por primera vez en décadas lo que significa estar realmente lejos del planeta. No solo en distancia, sino también en percepción. La Tierra deja de ser un entorno inmediato. Ese cambio tiene un impacto profundo. La noción de hogar se vuelve más abstracta y la sensación de aislamiento puede aparecer incluso en misiones relativamente cortas. Comprender este efecto es clave. Por eso, parte del análisis posterior a la misión
incluye evaluar el estado emocional de la tripulación, cómo respondieron al entorno, cómo gestionaron el estrés y cómo se adaptaron a la distancia. Estos datos permiten mejorar la selección de futuras tripulaciones. No se trata solo de capacidad técnica, sino también de resiliencia psicológica. La estabilidad emocional es un factor determinante. Además, se desarrollan estrategias para mantener el bienestar durante la misión. Rutinas, comunicación con la Tierra, actividades programadas y espacio de descanso son elementos que ayudan a sostener el equilibrio. En el caso de Marte, estos factores serán aún más críticos. La duración del viaje y la imposibilidad de regresar rápidamente hacen que la preparación psicológica sea tan importante como la técnica. Artemis II, en este sentido, funciona como un primer contacto con esa realidad. No la reproduce completamente, pero permite empezar a entender cómo responde el ser humano en condiciones más exigentes. También se evalúa la interacción entre los miembros de la tripulación. La convivencia en un espacio reducido durante varios días aporta información valiosa sobre dinámica de grupo y toma de decisiones conjunta. Estos aspectos, aunque menos visibles que los sistemas técnicos, son fundamentales para el éxito de cualquier misión tripulada. Una tripulación cohesionada puede resolver problemas complejos con mayor eficacia. A medida que se integran todos estos aprendizajes, el enfoque de la exploración espacial se vuelve más completo. Ya no se trata solo de construir mejores naves, sino de preparar mejor a quienes se las habitan. Y en ese equilibrio entre tecnología y factor humano es donde se define el futuro de la exploración. Artemis II fue uno de los primeros pasos reales en ese camino. Con todo lo aprendido hasta este punto, empieza a consolidarse una idea que va más allá de una sola misión. Artemis II no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia mucho más amplia que busca establecer una nueva forma de explorar el espacio. Durante décadas, cada avance espacial parecía depender de momentos puntuales, grandes logros seguidos por largos periodos de pausa. Hoy, el enfoque es distinto. Se busca continuidad, repetición y evolución constante. Eso implica construir un sistema que pueda sostenerse en el tiempo. Un sistema donde cada misión no sea un evento único, sino una pieza dentro de una estructura mayor. Artemis II encaja exactamente en ese modelo. La validación del viaje tripulado alrededor de la Luna permite pensar en operaciones más frecuentes. No solo misiones aisladas, sino una secuencia organizada que vaya ampliando capacidades progresivamente. En este esquema, cada misión cumple un rol específico. Algunas validan tecnología, otras prueban procedimientos y otras ejecutan objetivos más concretos. Todas están conectadas entre sí. Este enfoque también cambia la forma en la que se diseñan los sistemas. Ya no se busca solo rendimiento máximo en una única misión, sino confiabilidad a largo plazo. La repetición exige estabilidad. Por eso, muchos de los aprendizajes de Artemis II no apuntan a mejoras inmediatas, sino a optimizaciones sostenidas. Ajustes que permiten que el sistema funcione mejor en cada nueva iteración. Otro aspecto importante es la colaboración entre distintos actores. La exploración espacial actual involucra agencias gubernamentales, empresas privadas y organizaciones internacionales trabajando en conjunto. Este modelo permite acelerar el desarrollo y distribuir responsabilidades. También introduce nuevos desafíos, como la coordinación
y la integración de tecnologías provenientes de diferentes fuentes. Sin embargo, el resultado es un ecosistema mucho más dinámico, donde la innovación no depende de un solo actor, sino de la interacción entre múltiples participantes. La Luna, en este contexto, se convierte en un punto de encuentro, un objetivo común que articula esfuerzos y permite desarrollar capacidades que luego pueden aplicarse en misiones más lejanas. Artemis II contribuye a este proceso al validar una parte esencial del sistema: el transporte humano en espacio profundo. Sin esa capacidad, ninguna de las otras etapas sería posible. A partir de ahora, cada misión podrá apoyarse en lo aprendido, reduciendo incertidumbre y mejorando la eficiencia. Este efecto acumulativo es lo que permite avanzar de manera sostenida. También se empieza a definir una nueva relación con el espacio, ya no como un lugar distante y ocasional, sino como un entorno en el que la humanidad puede operar de forma cada vez más habitual. Este cambio de perspectiva es tan importante como cualquier avance tecnológico, porque redefine los objetivos y amplía las posibilidades de lo que se puede lograr. Artemis II, en ese sentido, marca el inicio de una nueva etapa. Una etapa donde la exploración deja de ser esporádica y comienza a transformarse en presencia continua. A medida que esta nueva etapa comienza a tomar forma, también se vuelve más claro que la exploración espacial ya no es solo una cuestión científica. Tiene implicancias económicas, tecnológicas y estratégicas que empiezan a influir en múltiples áreas. La inversión en este tipo de programas impulsa el desarrollo de nuevas tecnologías, sistemas más eficientes, materiales más resistentes y soluciones innovadoras que, con el tiempo, terminan teniendo aplicaciones en la vida cotidiana. Muchos avances que hoy parecen normales surgieron de la exploración espacial, desde mejoras en comunicaciones hasta desarrollos en medicina y materiales. Artemis II forma parte de esa cadena de innovación. Cada componente diseñado para esta misión fue pensado para operar en condiciones extremas. Y ese tipo de exigencia obliga a encontrar soluciones que luego pueden adaptarse a otros contextos. También hay un impacto en la forma en la que se organiza la industria. La participación de empresas privadas introduce nuevas dinámicas, con modelos más flexibles y mayor velocidad de desarrollo. Esto genera un entorno más competitivo, pero también más innovador. La colaboración entre sectores permite avanzar más rápido y explorar nuevas ideas que antes no eran viables. Además, la exploración espacial tiene un componente estratégico. La presencia en la Luna puede influir en futuras decisiones sobre recursos, investigación y desarrollo tecnológico a gran escala. Por eso, Artemis II no solo se analiza desde el punto de vista técnico, también se considera dentro de un contexto más amplio, donde diferentes actores buscan posicionarse en esta nueva etapa. La Luna vuelve a ocupar un lugar central, pero con un significado distinto. Ya no es solo un objetivo simbólico, sino un espacio con potencial real de desarrollo. En este escenario, cada misión aporta algo más que datos científicos. Contribuye a definir cómo será la relación de la humanidad con el espacio en las próximas décadas. Artemis II ayudó a confirmar que el acceso a la Luna es nuevamente viable. Y eso cambia las expectativas. Lo que antes parecía lejano, ahora empieza a verse como una posibilidad concreta. También influye en la percepción pública. La exploración espacial vuelve a captar atención, no como un recuerdo del pasado, sino como un proceso en marcha. Esto tiene un efecto directo en la educación y en el interés por disciplinas científicas.
Nuevas generaciones empiezan a ver el espacio como un campo de desarrollo real. A largo plazo, este tipo de programas puede redefinir industrias completas, desde la energía hasta la construcción, pasando por la investigación médica y la robótica. Artemis II, en este sentido, no es solo un paso técnico. Es parte de un movimiento más amplio que conecta la exploración espacial con el desarrollo global. Y a medida que ese movimiento crece, la idea de una presencia humana fuera de la Tierra deja de ser una posibilidad remota. Empieza a transformarse en una extensión natural de nuestra evolución tecnológica. Después de todo lo que implicó Artemis II, hay una idea que empieza a quedar cada vez más clara. La exploración espacial ya no es un experimento aislado, ni una serie de misiones desconectadas. Es un proceso continuo que está volviendo a activarse. Durante muchos años, el espacio profundo quedó fuera del alcance operativo de la humanidad. No por falta de capacidad, sino por falta de continuidad. Artemis II marca el momento en el que esa continuidad empieza a reconstruirse, y lo hace de una manera distinta a la del pasado. No se trata de una carrera puntual ni de una competencia inmediata. Se trata de construir una base sólida que permita avanzar paso a paso, reduciendo riesgos y acumulando conocimiento. Ese enfoque es más lento, pero también más sostenible. Permite que cada misión aporte algo concreto al sistema completo. Nada se hace de forma aislada. Todo tiene una función dentro de una estructura mayor. En este contexto, Artemis II representa el punto en el que la teoría vuelve a encontrarse con la práctica, donde los planes se convierten en operaciones reales y donde cada resultado empieza a tener consecuencias directas en el futuro. Uno de los cambios más importantes es la forma en la que se gestiona el riesgo. En el pasado, muchas decisiones se tomaban con márgenes más amplios y con menos información disponible. Hoy, cada paso está respaldado por datos. Eso no elimina el riesgo, pero lo hace más controlable. Permite anticipar problemas, diseñar soluciones y ajustar estrategias antes de que se conviertan en situaciones críticas. También cambia la escala de lo que se considera posible. Volver a la Luna deja de ser un objetivo lejano y pasa a ser un paso intermedio dentro de un plan más amplio. Y ese cambio de escala tiene un impacto directo en la planificación. Ya no se diseñan misiones para cumplir un objetivo puntual, sino para formar parte de un proceso continuo de expansión. En ese proceso, cada misión valida algo distinto. Artemis II validó el transporte humano en espacio profundo. Artemis III buscará validar la permanencia en la superficie lunar. Más adelante, otras misiones deberán validar la construcción, la producción de recursos y la autonomía total en entornos fuera de la Tierra. Cada etapa depende de la anterior. Por eso, lo ocurrido en Artemis II tiene un efecto acumulativo. No es solo lo que se logró en ese viaje, sino todo lo que habilita a partir de ahora. A medida que se suman estos avances, la exploración espacial deja de ser una excepción. Empieza a convertirse en una actividad planificada, repetible y cada vez más integrada. Este cambio no ocurre de un día para otro, pero ya está en marcha. Y lo que antes parecía lejano, empieza a tomar forma de manera progresiva. Artemis II fue una señal clara de ese cambio. Un punto de inflexión que marca el inicio de una nueva etapa en la relación entre la humanidad y el espacio. Al observar todo el recorrido de Artemis II, desde su planificación hasta su regreso a la Tierra,
se hace evidente que su verdadero impacto no está solo en lo que logró, sino en lo que habilita hacia adelante. Es una misión que funciona como punto de transición. Durante décadas, la exploración del espacio profundo quedó suspendida en el tiempo. Se sabía que era posible, pero no se volvió a intentar con la misma continuidad. Artemis II cambia eso de manera concreta. Lo hace sin espectacularidad excesiva, sin necesidad de grandes gestos visibles. Su importancia está en lo silencioso, en lo técnico, en lo que ocurre detrás de cada sistema que funciona correctamente. Porque en la exploración espacial, el verdadero progreso no siempre se ve. Está en los detalles que permiten que todo funcione como debe. En la suma de pequeñas validaciones que, juntas, hacen posible avanzar. Cada sistema que respondió como se esperaba, cada dato que coincidió con lo previsto y cada ajuste que se realizó con precisión son señales de que el camino es viable. Y eso es lo que realmente importa. A partir de ahora, el programa ya no se basa únicamente en expectativas. Se basa en resultados, en información concreta obtenida en condiciones reales, que permite tomar decisiones con mayor certeza. Esto reduce la incertidumbre y aumenta la capacidad de planificación. Permite avanzar con pasos más firmes, sabiendo que lo que se construye tiene un respaldo real. También redefine la relación con el riesgo. No desaparece, pero se vuelve más gestionable. Cada misión aporta herramientas para entenderlo mejor y enfrentarlo con mayor preparación. En ese sentido, Artemis II no solo valida tecnología, valida un enfoque, un modo de avanzar que prioriza la continuidad, la precisión y la construcción progresiva de capacidades. Y ese enfoque es el que permite pensar en objetivos más ambiciosos sin perder estabilidad. Porque avanzar en el espacio no es solo cuestión de llegar lejos, sino de hacerlo de manera sostenida. La Luna vuelve a aparecer en este escenario, pero ya no como un logro aislado. Se convierte en una etapa dentro de un proceso más largo, una plataforma desde la cual proyectar lo que viene. Y lo que viene es claro. Más misiones, más presencia, más actividad fuera de la Tierra. Un proceso que ya no depende de un solo evento, sino de una secuencia organizada. Artemis II es parte de esa secuencia. No el punto final, sino uno de los primeros pasos reales de esta nueva etapa. Un paso que confirma que el camino sigue abierto. Y a medida que ese camino se recorre, la exploración espacial deja de ser una excepción en la historia humana. Empieza a integrarse como una extensión natural de lo que somos capaces de hacer. Después de recorrer todo lo que fue Artemis II, desde su planificación hasta su regreso, hay una sensación que empieza a quedar clara. No se trata solo de una misión exitosa, sino de un punto de partida. Un momento en el que algo que estuvo detenido durante décadas vuelve a ponerse en movimiento. La humanidad nunca perdió la capacidad de viajar al espacio profundo. Lo que se perdió fue la continuidad. Artemis II marca el instante en el que esa continuidad comienza a reconstruirse con una base mucho más sólida que en el pasado. Cada sistema validado, cada dato obtenido y cada proceso confirmado forman parte de una estructura que ahora puede sostenerse en el tiempo. Ya no se trata de intentos aislados, sino de un camino que empieza a definirse con mayor claridad. Ese camino tiene una dirección evidente. La Luna como primer paso, como entorno de aprendizaje, como plataforma para desarrollar nuevas capacidades.
Y más allá de eso, un objetivo todavía más ambicioso que empieza a tomar forma. Pero antes de pensar en lo que viene, es importante entender lo que ya se logró. Artemis II demostró que el viaje es posible, que el sistema funciona y que el ser humano puede volver a operar fuera del entorno protegido de la Tierra. Esa confirmación, que puede parecer simple, es en realidad el resultado de décadas de desarrollo, de errores, de aprendizajes y de evolución tecnológica. Nada de esto ocurre de forma inmediata. También hay un cambio en la forma en la que se entiende la exploración. Ya no como una meta puntual, sino como un proceso continuo. Un proceso que requiere constancia, adaptación y una visión a largo plazo. En ese contexto, cada misión deja de ser un objetivo en sí mismo y pasa a ser parte de algo más grande. Artemis II encaja perfectamente en esa lógica, como una pieza esencial dentro de un sistema en crecimiento. A medida que ese sistema se consolida, la idea de una presencia humana sostenida fuera de la Tierra deja de ser una posibilidad lejana. Empieza a transformarse en un escenario real. Y ese escenario no se construye de un día para otro. Se construye con pasos concretos, con validaciones reales y con decisiones basadas en datos. Artemis II es uno de esos pasos. No es el más visible ni el más espectacular, pero sí uno de los más importantes. Porque sin esta validación, nada de lo que viene después podría sostenerse. A partir de ahora, cada avance se apoya en lo que ya fue probado. Cada nueva misión se construye sobre una base más firme, y eso permite avanzar con mayor seguridad. La exploración espacial entra así en una nueva etapa. Una etapa donde el objetivo no es solo llegar, sino permanecer, aprender y expandirse de manera sostenida. Artemis II es parte de ese cambio. Un cambio que no ocurre de golpe, pero que ya está en marcha y que define, en gran medida, el futuro de la presencia humana más allá de la Tierra. Si uno se detiene a pensar en lo que representa este momento, hay algo que resulta difícil de ignorar. Durante mucho tiempo, mirar la Luna era recordar algo que ya había pasado. Era pensar en una hazaña que pertenecía a otra época. Hoy, esa sensación empieza a cambiar. La Luna deja de ser un recuerdo y vuelve a ser un destino. Un lugar al que estamos empezando a regresar, pero esta vez con una intención distinta. No se trata solo de repetir lo que se hizo, sino de hacerlo de otra manera, con más conocimiento, con mejor tecnología y con una visión más amplia de lo que significa estar allí. Porque esta vez, la idea no es ir y volver. Es ir, entender, trabajar y eventualmente quedarse. Convertir ese entorno en parte de nuestra actividad, no en una excepción. Y en ese proceso, Artemis II ocupa un lugar muy particular. No es la misión que más se va a recordar por lo que se vio, sino por lo que permitió, por lo que hizo posible sin necesidad de mostrarse como un espectáculo. Es una misión silenciosa en apariencia, pero fundamental en su impacto, porque confirma que el camino sigue abierto y que la capacidad sigue estando ahí. A partir de ahora, lo que viene no es un salto aislado, sino una secuencia. Más misiones, más presencia, más actividad en el espacio profundo. Un proceso que empieza a consolidarse.
Y en ese proceso, la luna vuelve a ser el primer paso. Un paso necesario antes de avanzar hacia destinos más lejanos, donde los desafíos serán aún mayores. Marte aparece en el horizonte como el siguiente gran objetivo. Un destino que todavía está lejos, pero que empieza a sentirse más cercano gracias a todo lo que se está construyendo ahora. Cada misión, cada dato y cada avance reducen esa distancia. No en términos físicos, sino en términos de posibilidad. Lo que antes parecía inalcanzable empieza a volverse concreto. Y todo eso comienza con pasos como Artemis II. Misiones que no buscan impresionar, sino confirmar. Que no buscan cerrar una historia, sino abrir una nueva. Porque al final, eso es lo que está ocurriendo. No estamos viendo el final de un ciclo. Estamos viendo el comienzo de otro. Un ciclo en el que la humanidad vuelve a mirar hacia afuera, pero esta vez con la intención de quedarse un poco más lejos, cada vez.